Hola, ¿cómo estás? Quiero hoy platicar un poco de lo que es el colectivo personal, que es uno de los conceptos centrales de cómo es que desde este trabajo de Oligral entendemos la experiencia humana. Y es que si bien nosotros como individuos que somos en un cuerpo físico no podemos ser separados, esto es, si me corto un brazo va a haber consecuencias probablemente funestas, somos una unidad. En lo relativo a nuestra experiencia interna, a nuestra experiencia mental, nosotros estamos fragmentados y creo que esto no es algo difícil de entender. Hay diferentes situaciones, hay diferentes contextos, hay diferentes épocas en nuestras vidas en donde suceden diferentes circunstancias en donde nosotros nos vamos separando de esa unidad interna que es el ser. En algún momento sucede una experiencia muy intensa o difícil de comprender y es entonces que hay una reacción natural de ajuste por parte de nuestro sistema mente y cuerpo y es entonces que se forma una primera estructura mental. Esta estructura mental, cuando se forma, está encapsulada en una jerarquía de niveles desde donde se organiza nuestra percepción y nuestra experiencia en cuanto a la relación con el mundo y con nosotros mismos. Y todo esto se define a través de un aspecto que queda congelado en la edad en donde eso sucedió. Es a partir de esto, que le llamamos cosmología, que continuamos por la vida. Sin embargo, sucede otra experiencia de iguales condiciones o características y es entonces que se forma otra nueva estructura con las mismas características que la anterior. Y es entonces que se van, como si fueran las capas de una cebolla, encimando una tras otra, generando esta fragmentación. El problema de estas fragmentaciones es que, en gran medida, los momentos definitorios, como les llamamos, que son los más importantes y que quedan congelados en esa edad donde el evento sucedió, se empiezan a comunicar entre sí mismos y esa comunicación a veces es contradictoria. Contradictoria porque no hay una unidad. Contradictoria porque cada cosmología está viendo el mundo desde la edad desde donde el problema o la situación sucedió y con la organización que le corresponde. Y a veces esa organización no es coherente, de tal forma que tenemos aspectos contradictorios o conflictivos en nosotros mismos. Y esto no es difícil de entender tampoco, porque podemos ver si hacemos una observación que muy a menudo todos de nosotros asumimos algunas posturas que no son propias de la edad que tenemos. En la cultura popular se habla de los chavorrucos, los forreivers, por ejemplo, que es otra expresión de otro mundo, otra tribu que está por ahí circulando. Y es que estas representan una expresión muy viva, muy coloquial, de un aspecto de nuestra psique que no ha madurado debidamente y que se mantiene comunicándose desde la edad que sucedió. Y desde esa edad no necesariamente se tienen las percepciones, la sabiduría y las habilidades para navegar por la vida en función de los retos que esto nos demanda. Y es así que nosotros entonces entramos en un conflicto con nuestra realidad y en ese sentido nos dificulta la vida. A veces esas dificultades no las notamos porque están tan arraigadas que las hemos normalizado y no nos damos cuenta de ello. En otras ocasiones, esas estructuras que también están muy arraigadas generan problemas, pero después de un tiempo de madurez, en donde la vida demanda de nosotros experiencia y habilidades que no están disponibles porque esta estructura es la que está conduciendo la orquesta. Y es entonces que los problemas se van agravando. El sistema caótico que se forma de estas estructuras cada vez genera un mayor ruido interno que nos dificulta la vida y eventualmente hay un colapso. Un colapso porque nuestra toma de decisiones no es la adecuada. Un colapso porque caemos en patrones emocionales que nos limitan. Un colapso porque nuestro sentido del yo y de la realidad es tan poco fiel a lo que se necesita que caemos en una necesidad de protegernos y entonces el miedo nos arropa y nuestra toma de decisiones, el manejo de escenarios complejos es cada vez más difícil. Y es así que nos estancamos. Toda esta experiencia de comunicación interna, que es inconsistente, es incoherente, es contradictoria, puede ser resuelta. El problema aquí es que tenemos que encontrar el aspecto, mejor dicho, el medio para lograr esta comunicación que nos permita integrar a cada uno de estos aspectos propios de nosotros. Y es ahí donde las cosas se ponen un poco complicadas, lamentablemente. Me a veces apena ser el mensajero de malas noticias
o por lo menos ser abrir el panorama a aspectos importantes de nosotros mismos que quedan muy relegados al pasado o en un lugar en donde es cómodo no enfrentarlos. Lamentablemente, esto, si queremos evolucionar en la vida, se puede hacer, se tiene que hacer. Todas estas experiencias, todas estas estructuras configuran aquello que se llama la sombra. Las sombras son los aspectos sutiles y mentales que no están accesibles en nosotros mismos de manera consciente porque los hemos dejado en un punto de nuestra psique debidamente organizado, normalizado y contenido. ¿Por qué? Porque son aspectos que nos cuesta trabajo enfrentar o nos da miedo enfrentar. No hay nada más valiente que vernos en el espejo como somos realmente. Y es entonces que el trabajo de la sombra debe ser fundamental para nosotros poder integrar todos esos aspectos que nos conforman. ¿Y por qué? Porque cada una de estas estructuras, cuando es formada, demanda de fuerza vital, de energía psíquica para ser contenida y poder funcionar. Cuando esta energía se reintegra, cuando esta energía empieza a organizarse de una manera distinta, nuestro sistema mente-cuerpo empieza a funcionar de una manera más óptima. Empezamos a tener una mayor coherencia, una mayor alineación. Y esta alineación nos permite avanzar en la vida de manera decisiva, de manera clara y de manera fácil. Es estar en el flujo, es estar en un estado, digamos, de no mente, que es de alguna forma lo que los deportistas de alto rendimiento logran o los meditadores disciplinados buscan establecerse. Es un estado mental, es un estado interno. Cuando nosotros queremos avanzar en la vida, cuando nosotros queremos alinearnos para lograr lo que queremos en la vida, son importantes tres factores decisivos a resolver. El primero y fundamental, como si fuera la base o los cimientos de una casa o de una pirámide, es integrar nuestros aspectos internos, resolver todos estos aspectos del colectivo personal que están generando este ruido y este caos interno. Cuando esto se logra, se liberan los patrones emocionales, los patrones de apreciación cognitivos desde donde estamos operando y ciertamente el significado que le damos que muchas veces nos tiene atrapados en historias, en narrativas que no son sanas. Una vez que se atiende este aspecto, entonces es que debemos nosotros resolver nuestra relación con el mundo alrededor. Esto es una parte muy interesante porque generalmente estamos condicionados a la influencia social, empezando por la influencia ancestral que viene desde nuestros padres. Somos hijos de nuestro árbol genealógico y ciertamente de toda la energía, todos los traumas, todos los condicionamientos, los prejuicios, los compromisos sistémicos que derivan de ello. También estamos obligados a condicionarnos por el entorno físico. No es lo mismo nacer y crecer en la playa que nacer y crecer en la montaña, por ejemplo, o estar en un núcleo urbano o estar en un núcleo rural. Pero no solo eso, los condicionamientos del mundo alrededor tienen mucho que ver con la influencia proyectiva del mundo que nos rodea. En diversas ocasiones, nosotros sin darnos cuenta, recibimos e introyectamos, esto es, integramos una energía externa que no es nuestra, que nos es proyectada. Es así que muchas veces vemos que nos comportamos de cierta forma porque la influencia de un factor externo nos ha impactado de manera determinante. Lo podemos ver en los niños absorbiendo la energía de los padres y replicando conductas que los papás tienen, gesticulaciones, modalidades de conducta, en fin. Esta influencia se da también por razones de los sistemas de creencias y los hábitos sociales a los que pertenecemos, nuestro credo religioso y todo el culto que hay alrededor, los valores, por supuesto. Esto no significa que debamos de tirar a la basura todo lo positivo que estas influencias nos dan. No, lo que nosotros buscamos es armonizar la relación que hay con el mundo alrededor para no dejar que influencias externas nocivas generen estas contradicciones y contribuyan a un colectivo personal del que queremos liberarnos. Y es así que nuestra habilidad de crear sentido de límite sano, relaciones sanas, resolver compensaciones sociales, se da de una manera natural. Esto tiene una fenomenología muy interesante porque en la medida que vamos resolviendo estos dos factores, nuestra tendencia es establecernos más en un estado de silencio, en un estado de ecuanimidad, en un estado de armonía. Y entonces dejamos los diferentes hábitos sociales que nos son insanos.
Muchas veces las compensaciones de no poder estar con nosotros nos obligan a ser extremadamente abiertos al mundo social, del que muchas veces nos perdemos, generan influencias nocivas o nos distraen de nuestros objetivos. Es muy divertido divertirse, valga la redundancia, o es muy divertido, es muy entretenido, mejor dicho, tener distractores, tener actividades que tienen que ver con un mundo social, pero eso no necesariamente nos va a ser benéfico a lo largo plazo. ¿Por qué? Porque tenemos que tener enfoque en nuestro propio estado interno para poder dirigir nuestra vida. Una vez que se logran estos dos objetivos, viene el proceso de generar esta dirección. A esta dirección yo le llamo el llamado, porque este llamado nos tiene que impulsar a una decisión vocacional que nos debe crear espacios donde vamos a elevar nuestro espíritu, donde vamos a encontrar estadios superiores de convivencia con el mundo, en donde empezamos a definirnos en función de una realidad superior, que es el servicio del alma hacia el otro. Todos somos almas sirviéndole a los demás, inclusive aquellas personas que a veces nos lastiman, nos limitan. Algo nos están enseñando o algo tienen para nosotros que nosotros tenemos que entender. Y cuando tenemos esta capacidad de escuchar el llamado y dirigirnos a esa vocación, que tiene que ser una vocación en una situación más elevada, una vocación espiritual, como nosotros la entendamos, es entonces que nuestra vida se encausa y empiezan a aparecer las personas correctas, empiezan a darse los entornos adecuados para yo expresar mi verdadero ser. Y ese verdadero ser busca que creemos este espacio en donde hacemos lo que amamos y lo hacemos en la mejor exposición de nuestras aptitudes. Y cuando esto se da, empezamos a darnos cuenta que la vida florece, que hay una vida de abundancia, que hay una vida de armonía. Y es entonces que se eleva el espíritu. Y cuando eso sucede, podemos servir a los demás. No hay nada más valioso, yo he encontrado, de transformación, que el servir al otro para despertarles este sentido de trascendencia. Muchos escucharán el llamado y buscarán ese camino de manera determinada, de manera disciplinada y valiente. Muchos, como dijo alguien, se tropiezan con la verdad, pero se levantan inmediatamente, se quitan el polvo y continúan su camino como si nada hubiera sucedido. En ti está la decisión de llevar a cabo ese proceso, esa valiente observación sobre tu vida y entonces decidir qué llamado escuchar. El llamado del ruido interno, de la distracción externa, o el llamado de la terminación al ser. Es un llamado espiritual. Caminos hay muchos, sin embargo, la transformación debe de ser interna. Espero que esto te haya dado un mayor entendimiento sobre cómo es que estamos configurados en la vida y que tiene mucho que ver con todo lo que se explica en otros videos. Te mando un saludo y que estés muy bien.